Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Quien les habla y les saluda es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de filosofía. Bien, alumnos, filosofía. Bueno, ya estamos ya a mitad de año, estamos acercándonos a fiestas patrias y vamos a cerrar el curso de filosofía con este tema, porque la próxima clase, después de vacaciones, después de fiestas patrias, empezaremos ya con psicología. ¿De acuerdo? Es importante tener claro los conocimientos previos a la psicología. ¿Por qué? Porque hay términos que vamos a usar dentro de la psicología que ya hemos visto en la filosofía y de dónde vienen, ¿no? Pero bueno, vamos a abocarnos al tema del día de hoy, alumno, ¿no? Vamos a cerrar con un tema importante de lo que es Aristóteles, ¿no? Aristóteles, el gran maestro, ¿no? Nuestro maestro, nuestro mentor. Bien, bien, alumnos, el día de hoy vamos a ver lo que es la virtud, según Aristóteles, ¿no? La virtud. Ya muchos de ustedes, por lo menos, tendrán una noción, ¿no? Habrán escuchado esta palabra virtud, ¿no? Habrán escuchado, por ejemplo, la frase que dice, mira, todos tenemos virtudes, pero también defectos, ¿no? O mira, ese chico es muy virtuoso, ¿no? O esa chica es virtuosa, o tengo un tío virtuoso, etcétera, ¿no? La virtud no es una palabra que se nos hace ajena, sino que ya la hemos escuchado y lo asemejamos como algo bueno, ¿de acuerdo? Siempre la virtud la asemejamos y la calificamos como algo que está bien, algo bueno para nosotros, ¿no? Algo que resalta en nosotros de manera buena. ¿Bien? Pero eso no es un término nuevo, alumnos. Ya desde la antigua Grecia, ya Aristóteles y tantos filósofos buscaban esto, ¿no? La virtud. Buscaban alcanzar siempre esta virtud. Sino que Aristóteles le pone más énfasis y trata de explicarlo de mejor manera posible, ¿no? Y yo te voy a explicar también de mejor manera posible qué es lo que significa, según Aristóteles, la virtud. Bien, comencemos, ¿no? Comencemos por decir que la virtud es una disposición voluntaria adquirida, alumnos, ¿ya? A ver, cuando referimos que es una disposición voluntaria adquirida, ¿qué quiere decir? Que lo adquirimos voluntariamente, alumno. Nadie nos obliga a tener la virtud, ¿de acuerdo? La virtud es algo que está fuera de nosotros, ¿no? Como cuando vamos a una tienda, ¿de acuerdo? Y tú quieres comprar algo, entonces voluntariamente tú decides si comprarlo o no, ¿de acuerdo? Y según eso lo adquieres. Entonces Aristóteles te está diciendo que es una disposición de la voluntad, alumno, la voluntad, ¿de acuerdo? Es una característica propia del ser humano, que consiste, dice, en un término medio entre dos extremos malos, alumno, ¿no? Un término medio entre dos extremos malos. Lo vamos a ver y lo vamos a visualizar con este gráfico, ¿no? Mira, esta balanza, ¿no? Estas balanzas, bueno, medían el peso, ¿no? Una cosa pesaba más que la otra según lo que le pongas encima. Bien, entonces tenemos dos extremos de la balanza, ¿no? Dos extremos de la balanza y dice, y hay un término medio, ¿de acuerdo? Un término medio que va a hacer que estos dos extremos, digamos, no se puedan movilizar, queden iguales, equiláteros, ¿de acuerdo? Entonces, la virtud se va a encontrar, dice, en medio, ¿de acuerdo? De estos dos extremos, aquí en este lado, de dos extremos malos, ¿de acuerdo? Esos dos extremos malos, como estos de aquí que vemos aquí, ¿cuáles son? ¿No? Son uno por defecto y otro por exceso, alumno. El defecto y el exceso, ¿de acuerdo? Y en medio, ¿quién está? La virtud, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que ver en el gráfico. Bien, entonces, la virtud se encuentra en un punto medio entre dos extremos malos. ¿Cuáles son? El defecto y el exceso, alumno, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más? Según Aristóteles,
las virtudes se encuentran en la parte racional del alma humana, ¿de acuerdo? Aristóteles siempre nos va a hablar acerca del alma, ¿de acuerdo? Que el hombre tiene alma, nosotros tenemos un alma, ¿de acuerdo? Pero no solamente un alma, ¿no? Según Aristóteles, el hombre o en el hombre existen tres tipos de alma, como ya le hemos visto en clases pasadas. ¿Te acuerdas cuáles eran estos tres tipos de alma que regían al hombre, la naturaleza del hombre? Muy bien, estaban el alma vegetativa o vegetal, el alma animal, ¿de acuerdo? O el alma sensitiva, podríamos decir, y el alma racional, ¿de acuerdo? El alma racional. Entonces, ¿cuál era el alma racional? O dentro del alma racional, ¿qué se encontraba? Bueno, decimos que está la virtud, ¿no? Porque en el alma sensitiva o animal, pues solamente están nuestros instintos, ¿no? Y en el alma vegetal, solamente nuestra parte reproductiva, ¿bien? Entonces, en el alma racional se encuentra la virtud, ¿no? Ahí se va a alojar la virtud. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Dice que la virtud, alumnos, no es innata al hombre. Y aquí me quiero detener un poco para que se pueda entender, ¿ya? Dice, la virtud no es innata. ¿Qué es innato, alumnos? ¿De acuerdo? Cuando hablamos esta palabra, recuérdalo bien, hablamos de innato, que nacemos. Ya viene incluido dentro de nosotros cuando nacemos, ¿no? Como cuando dice, ya está dentro, incluido en el paquete, ¿no? Cuando compras un televisor, ¿no? Ya viene en el paquete incluido el control remoto. Entonces, la virtud no es innata. Quiere decir que la virtud no está cuando nace el hombre. No nacemos con virtud. Recuérdalo bien. Innato quiere decir que es propio de nosotros ya cuando nacemos. Eso es innato, ¿no? Eso es innato. Por ejemplo, ¿qué es innato a ti cuando naces? Tu alma, según Aristóteles, ¿no? Ya nacemos con un alma, con un espíritu, con un alma, ¿de acuerdo? Eso sí viene contigo al momento de tu existir. Pero, por ejemplo, tú naces con ropa, naces con un gorro, naces con zapatos, no. Entonces diríamos que los zapatos no son innatos al hombre. No nacemos con zapatos ni nacemos con ropa. Eso ya viene después, ¿de acuerdo? Entonces también, a lo mismo, la virtud no es innata al hombre, ¿de acuerdo? Lo que sí es innato al hombre, alumnos, escucha bien, lo que sí es innato, lo que nos pertenece por naturaleza ya al nacer o al existir, ¿de acuerdo? Lo que es innato es lo que nos pertenece ya, es las pasiones, los instintos y las tendencias, alumnos. Con eso sí nacemos todos los hombres, ¿de acuerdo? Nacemos con pasiones, pero pasiones, Aristóteles lo refiere a las sensaciones, lo que sentimos, ¿de acuerdo? Lo que sentimos. Ya al nacer podemos oler, podemos de repente escuchar, podemos sentir lo que tocamos. De repente no ver todavía cuando nacemos, pero ya tenemos esa tendencia, ¿no? Y tenemos instintos, ¿de acuerdo? Instinto, ¿no? ¿Qué hace un bebito cuando tiene hambre al recién nacer? Dice, quiero pizza. No, eso no dice, ¿no? No. Llora, ¿de acuerdo? Su reacción, ¿de acuerdo? Es llorar. ¿Por qué? Porque necesita algo y en este caso es comer. Y si está enfermo, también llora. Normalmente todos los bebitos lloran para decir algo, ¿no? Pero bueno, entonces, esos son los instintos que nosotros tenemos ya cuando nacemos, ¿no? Pasiones, instintos y tendencias, ¿no? Las tendencias es algo a los cuales nosotros vamos a ir desarrollando durante toda nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, la vista, ¿no? Tenemos tendencia a ver. Todavía no vemos, pero tenemos esa tendencia a ver, porque tenemos ojos, tenemos el órgano de la vista, ¿de acuerdo? Tenemos tendencias a degustar o a gustar distintos sabores, o a escuchar distintos sonidos, ¿de acuerdo? O a oler distintos, ¿no? O a olfatear distintos olores, etcétera. O sea, alumnos, ya nacemos con pasiones, con instintos y con tendencias. Todas estas características
ya vienen incluidos en nosotros, en nuestra naturaleza, al existir o al nacer. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿la virtud es innata? No, no es innata al hombre, se adquiere. ¿De acuerdo? Lo que es innato es lo que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Ahora, si las virtudes, alumnos, fueran propias de nuestra naturaleza, ¿de acuerdo? Si las virtudes fueran propias de nuestra naturaleza, o sea, todos seríamos virtuosos alumnos. ¿Por qué? Por el simplemente hecho de ser hombres. Pero sabemos que no somos virtuosos alumnos, ¿de acuerdo? No somos virtuosos. Bien, entonces la virtud no es propia de nuestra naturaleza. ¿Eh? No nacemos con virtudes, alumnos, sino que las adquirimos. ¿Recuerdas el primer concepto? Que era la virtud, era una disposición voluntaria adquirida, ¿de acuerdo? En tal caso, las virtudes se adquieren, alumnos. Así como cuando quieres adquirir algo en la tienda, así también se adquieren las virtudes, ¿no? Voluntariamente, alumnos, ¿sí? Es como si yo en el salón de clases, todos los alumnos, yo pido voluntarios para borrar la pizarra, un ejemplo. Si tú quieres, levantas la mano y dices yo quiero hacerlo. Si no quieres, no lo haces. No pasa nada. El profesor no te va a bajar nota por no hacerlo, porque ha dicho voluntarios. ¿Qué quiere decir? El que puede y el que quiere lo hace. El que quiere, no, pero no pasa nada. Igual la virtud. El que quiera la adquiere y el que no quiere, pues no la adquiere. ¿De acuerdo? Ya después las conductas más adelante se verán reflejadas en nuestro comportamiento. Bien, ¿qué más? Pregunta del millón, alumnos, del millón de dólares. ¿Cómo se adquieren las virtudes? ¿Te has puesto a pensar o te has preguntado cómo adquirimos las virtudes? Vamos a la tienda y decimos, deme medio kilo de virtud o un litro de virtud o envuélvame la virtud que lo voy a llevar de regalo. No, así no adquirimos la virtud de salud, ¿de acuerdo? ¿Cómo se adquieren las virtudes? Muy bien, las virtudes se adquieren a través de la costumbre, el ejercicio y el hábito, alumno. Estos tres conceptos son claves para poder adquirir la virtud o las virtudes, según Aristóteles, alumnos. ¿De acuerdo? Gracias a la costumbre podemos adquirir virtudes. Gracias al ejercicio podemos adquirir virtudes. Gracias al hábito podemos adquirir virtudes, alumno, ¿no? Entonces, nos vamos acostumbrando siempre a algo, alumnos, ¿de acuerdo? Siempre nos acostumbramos a algo cuando repetidamente obramos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú haces algo constantemente, te llegas a acostumbrar, ¿no? Por ejemplo, tú no tienes costumbre de levantarte a las 5 de la mañana. Hay gente que sí lo hace. O no tienes costumbre de lavar tu plato cuando comes. Hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, pero cuando lo haces repetidamente o constantemente, llegas a acostumbrarte, ¿no? Como cuando entras al colegio y no quieres ir, primer día de clases o vuelves de vacaciones, ¿no? No, he estado de vacaciones, ya no quiero volver. Bueno, muchos decimos eso, ¿no? Pero ya cuando pasa 1, 2, 3 semanas, llega el mes, ya te llegas a habituar nuevamente al ritmo de vida que tenías cuando estabas antes de vacaciones. Entonces, siempre nos llegamos a acostumbrar a algo cuando obramos repetidamente, ¿no? De tal manera que eso se convertirá, eso que obras repetidamente, se va a convertir en un hábito de nuestra conducta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Fíjate, ¿qué es el hábito? ¿No? Es un comportamiento aprendido, alumnos. Lo aprendemos, ¿no? O sea, no es innato. No nacemos con el hábito, ¿no? No nacemos cepillándonos los dientes. Es más, ni tenemos dientes cuando nacemos, pero no nacemos con hábitos, ¿no? Entonces, es un comportamiento aprendido gracias al ejercicio constante que realizamos para adquirir una conducta. Entonces, alumnos, fíjate, la costumbre, ¿ya? La costumbre es, digamos, se adquiere gracias al ejercicio constante, ¿de acuerdo? La costumbre se adquiere gracias al ejercicio. Entonces, si tú te ejercitas todos los días por hacer algo,
al final llegas a acostumbrarte, alumno. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿No? Llegas a acostumbrarte. Si haces el ejercicio constante de esa obra que tú quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, si tú haces el ejercicio de tender tu cama todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que llegas a acostumbrarte, ¿no? El ejercicio, alumnos. Entonces, es importante para una competencia física, ¿qué es importante hacer? Ejercicio, ejercitarte, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que ejercitarte para llegar a acostumbrarte. ¿Cómo hacen los futbolistas para aguantar 90 minutos dentro de la cancha? ¿Vienen y juegan? No. Tienen que hacer un constante ejercicio para que su cuerpo tenga una condición física que llegue a acostumbrarse a ese ritmo. ¿De acuerdo? Igual nosotros. Entonces, una vez que nos llegamos a acostumbrar gracias al ejercicio, entonces adquirimos ya un hábito. Y el hábito es algo, digamos, valga la redundancia, algo habitual en nuestra vida, entonces en nuestra conducta, ¿no? Entonces, tú tienes un hábito. ¿Cuál es tu hábito? Bueno, yo tengo el hábito de tender mi cama todos los días. Entonces, el hábito ya no es pesado, alumnos. Cuando adquirimos un hábito, ya no nos cansa, porque es un hábito. Es un hábito. Hay gente que se levanta 5 de la mañana, que para ti puede ser algo demasiado pesado, pero para esa gente no. Ya se ha vuelto un hábito, un ritmo de vida, una conducta. Entonces no les cansa levantarse a las 5 de la mañana. Es más, les agrada levantarse temprano. ¿De acuerdo? Pero eso lo han adquirido gracias al ejercicio y se han acostumbrado a eso. Y por eso han adquirido un hábito. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, según Aristóteles, hace una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fin último o la finalidad o causa final del hombre? De acuerdo a las 4 causas del ser, ¿no? Y decíamos que para el hombre, si recuerdas la clase pasada, la causa final del hombre, o el fin último, o hacia dónde está dirigido su existencia, sería la felicidad. ¿De acuerdo? La felicidad. Y tiene razón, alumnos. Todos buscamos de alguna manera ser felices, alumnos. Todos buscamos la felicidad. No conozco persona, bueno, a excepciones, que diga yo quiero ser infeliz. No. Pero no estamos hablando aquí de lo bueno y de lo malo. Porque si la felicidad para ti es estafar, vas a buscar los medios para estafar a la gente. Y no es así. Pero de alguna manera, la gente busca ser feliz. Bien. Ojo que no estoy diciendo que es bueno y que es malo, simplemente que la causa final del hombre para Aristóteles, y tiene razón, es buscar qué cosa nosotros ser felices, la felicidad. ¿Bien? Según Aristóteles, la virtud, ¿de acuerdo? Eso que se adquiere, y la felicidad, ¿de acuerdo? Eso a lo que tendemos se van a relacionar, ¿de acuerdo? Tanto la virtud y la felicidad se relacionan. Pregunta, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se relaciona la virtud y la felicidad? ¿No? Debido a que, fíjate, si la felicidad es el bien del hombre, ¿no? Si la felicidad es el bien, es como decir, si el PlayStation es el bien para ti, ¿no? Si un celular es el bien para ti, en este caso, si la felicidad es el bien del hombre, toda actividad, ¿no? Todo acto, ¿no? Que contribuye a alcanzar dicha felicidad, para Aristóteles será virtuosa, alumno. ¿De acuerdo? Repito, si la felicidad, alumno, es el bien del hombre, ¿no? La felicidad. Yo quiero alcanzar esto, esto es mi meta, la felicidad, ¿no? Todo lo que tú hagas, ¿de acuerdo? Todo lo que tú hagas para alcanzar esa felicidad, ¿de acuerdo? Todo ese recorrido que tú hagas para poder alcanzar la felicidad será una actividad virtuosa, ¿de acuerdo? Así se relaciona la virtud con la felicidad. Bien. Pregunta, ¿cómo se logra alcanzar dicha felicidad? Ya tenemos el concepto, ¿no? La felicidad es el fin del hombre, pero ¿cómo la alcanzo? ¿Cómo alcanzo esta felicidad que todos queremos, ¿no? Muy sencillo. Para Aristóteles dice de dos maneras. Dos formas tú puedes alcanzar la felicidad, ¿no? Es un ritmo de vida, ¿de acuerdo? Es un modo de vivir para Aristóteles, la virtud.
¿Cómo es feliz un hombre para Aristóteles? ¿O cómo alcanza la felicidad? Dos cosas. Uno, alumnos. Dice primero que tienes que practicar los hábitos positivos, alumnos. Hábitos positivos. Los hábitos positivos se les denomina la virtud. Hábitos positivos o hábitos buenos. ¿De acuerdo? Es una virtud. Si tú tiendes tu cama y te has acostumbrado gracias al ejercicio y has adquirido el hábito de tender tu cama, ¿es bueno o es malo? Es bueno. ¿Es positivo o negativo? Es positivo. Entonces es una virtud. Si tú, por ejemplo, has adquirido el hábito de levantarte 10 de la mañana, por decir así, todos los días, ¿no? En esta cuarentena, te levantas a las 9 de repente, no sé, pero sí, por ejemplo, te levantas a las 9 de la mañana, ¿es algo bueno o malo? Bueno, en este caso es un poco tarde para levantarse, sería algo malo, ¿no? Entonces no sería una virtud. Y ahí va el segundo punto para ser feliz, ¿no? Pero antes de mencionarlo, déjame decirte que, uno, practicar los hábitos positivos, que es la virtud, y esa virtud es el justo término medio, ¿te acuerdas? Que la virtud era el justo término medio entre dos extremos malos, muy bien. Justamente la virtud es el justo medio, ¿no? Y número dos, que tienes que alcanzar para lograr dicha felicidad, alejarte de los hábitos negativos, o sea, de todas las cosas malas que tú has adquirido en la vida y que se han hecho costumbre en ti y que has hecho un hábito en ti. Por ejemplo, eh, no lavar tus platos donde comes, no tender tu cama, levantarte tarde, hacer todo a última hora, porque hay algunas personas que se han acostumbrado y es un hábito para ellos hacer todo a última hora. Es un hábito negativo. Entonces Aristóteles te va a decir, aléjate de todos esos hábitos negativos, aléjate, ¿de acuerdo? Porque esos hábitos negativos son vicios, vicios. Y esos hábitos negativos están a los extremos de la conducta. Tu conducta, ¿de acuerdo? Se va a dividir por dos extremos. En el medio estará la virtud, que es el justo término medio, y a los extremos estarán los vicios. ¿Te acuerdas cuáles eran los extremos de la conducta? Muy bien, el defecto y el exceso, que lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, ya hay una línea, ¿de acuerdo? Hay una línea, ¿de acuerdo? Y en los extremos, dice, esa línea es tu conducta, alumnos, ¿de acuerdo? Y en los extremos, en cada punta, va a haber, ¿de acuerdo? Dos cosas malas que se llaman vicio, ¿de acuerdo? A los extremos de tu conducta estarán los vicios. Un vicio será el exceso y el otro vicio será el defecto, alumnos. Pero dice que en el justo término medio, en el término medio, o sea, justo en el medio, va a encontrarse algo que te va a beneficiar, que es un hábito positivo. ¿A quién tenemos en el medio, en el justo término medio? A la virtud, alumnos, ¿de acuerdo? Según Aristóteles, nosotros tenemos que enfocarnos a este medio, ¿no? A esta parte media, que es la virtud, y tratar de alejarnos tanto del vicio, que es el de exceso, y el defecto. De esa manera podemos alcanzar la felicidad para Aristóteles. Bien, ahora vamos a ver ejemplos de virtudes y vicios, alumnos, ¿de acuerdo? Que es interesante, ¿de acuerdo? Ejemplos de virtudes y vicios. Vamos a ver un cuadro, ¿de acuerdo? Donde vamos a determinar un cuadro. Sabemos que nuestra conducta se rige por dos extremos, ¿de acuerdo? Dos extremos de la balanza, imagínate, de la balanza tiene dos extremos, ¿de acuerdo? En los extremos están los vicios, uno que es el defecto y otro que es el exceso, y en medio está la virtud, ¿de acuerdo? Una balanza. Entonces, dice que esa balanza tiene que estar en un punto medio, o sea, tiene que ser equitativo, ¿no? Porque si la balanza se inclina para cualquiera de los vicios, ya no somos virtuosos, sino somos viciosos y se crea un hábito negativo en nosotros y por tanto no podemos alcanzar esa felicidad que tanto dice Aristóteles. Bien, entonces, vamos a ver aquí, vamos a hablar de tres conceptos fundamentales del placer, de la guerra y de los bienes, ¿no? De situaciones concretas, ¿no? El placer, ¿qué es el placer? Algo que nos causa, pues, valga la redundancia, ¿no? Que nos gusta hacerlo, que nos gusta sentir placer. Por ejemplo, dormir, ¿no? Imagínate, dormir hasta las 10 de la mañana tú, ¿no?
¿Te gusta dormir? Bueno, es un placer, ¿no? ¿Te gusta comer? ¿Te gusta la comida? No sé, el Kentucky, la pizza, el ceviche, no sé. Entonces, comer también es un placer, ¿no? Jugar es un placer, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, vamos a hablar eh, de un placer que es, por ejemplo, la comida, ¿no? Muchos dicen la comida, profesor, es un placer. A mí me encanta comer, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar de una virtud acerca del placer, ¿no? La moderación, la moderación. Entonces, la moderación es algo que nosotros hacemos que no es ni poco ni mucho, algo moderado, alumnos. Si hablamos de comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo justo? Que te sirvan un plato de comida, que te sirvan un cuarto de plato de comida o que te sirvan 5 platos de comida. Bueno, un plato de comida, ¿no? En el almuerzo, si es que pues comes tu entrada, tu plato de fondo, que es el segundo, bueno, tu refresco, tu postre, bueno, sería un justo término medio. Es lo normal. La moderación es algo normal. Entonces no podemos extendernos ni poco a mucho. Hay que ser moderados. Y la moderación es una virtud. ¿Qué pasa si la balanza se inclina para el defecto del vicio, ¿de acuerdo? Para el defecto, o para el vicio del defecto, perdón, para el vicio del defecto. Entonces, si la balanza se inclina hacia el defecto, entonces le restamos algo, alumnos. Pero si la balanza se inclina hacia el exceso, le sumamos algo. Entonces, no podemos permitir que la balanza se incline para ninguno de los dos lados, porque estamos cayendo en el vicio, alumnos. Bien, ¿cuál sería el defecto de moderación en tal caso? El defecto de moderación, alumnos, sería la abstinencia, ¿no? ¿Qué es la abstinencia? Es no hacer algo, alumnos, ¿no? Abstenerte, viene del verbo abstenerse, ¿de acuerdo? Abstenerse a hacer algo, dejar de hacer algo que tú tienes que hacer normalmente, te abstienes, ¿no? Por ejemplo, si tú no comes, te estás absteniendo a comer, ¿de acuerdo? Si tú no juegas, me estoy absteniendo, pero es por propia voluntad, nadie me obliga, yo mismo me abstengo, ¿de acuerdo? Entonces, el vicio o el defecto de moderación sería la abstinencia, ¿no? Entonces, para Aristóteles, la abstinencia es un vicio, es un defecto, ¿de acuerdo? No está bien. Entonces, ¿cuál sería el exceso de moderación? Sería el contrario de abstinencia. Si yo me abstengo, entonces, ¿cuál sería el otro lado de la balanza? ¿No? Sería el desenfreno, el desenfreno. ¿Qué quiere decir? Que no tienes freno. Nadie te para. Comes, 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 comes y comes. Imagínate. Duermes, 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 juegas, juegas y juegas. Nadie te para, no tienes horario, eh, haces todo el día eso, entonces no, hay un desenfreno, ¿de acuerdo? Entonces también se va al otro lado o al otro extremo. Por un lado te abstienes de no hacer nada, por otro lado nadie te para. Entonces son lados que tenemos que evitar, ¿de acuerdo? El justo medio sería ser moderado, ni mucho ni poco, ¿de acuerdo? Lo que es normal. Bien, en una guerra, por ejemplo, la virtud dentro de una guerra sería la valentía, ¿no? Alguien valiente, ¿de acuerdo? La valentía. Pero ¿qué es la valentía, alumnos? ¿De acuerdo? Muchos pueden confundir este término con que el valiente no le tiene miedo a nada, ¿no? Pero eso no es valentía, alumnos, ¿de acuerdo? La valentía es no tenerle miedo a nada. Eso no es la valentía, alumnos, ¿de acuerdo? La valentía, o los valientes, ¿de acuerdo? Tienen miedo, ¿de acuerdo? Tienen miedo los valientes, alumnos. Pero a pesar de ese miedo, ¿de acuerdo? Lo hacen. Entonces, eso es ser valiente, porque combates tus propios miedos. Si tú combates tus miedos, eres valiente, alumnos. No es que no tengo miedo a nada. No, eso no es. ¿De acuerdo? La valentía es combatir con nuestros propios miedos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el defecto? ¿Cuál sería lo poco de la valentía? La cobardía, alumnos. En ese caso sí, eres cobarde. No te lo digo a ti, pero una persona es cobarde cuando tiene miedo a todo, ¿no? Tiene miedo hasta de freír un huevo, ¿no? Miedo a de quemarse, miedo a enfrentarse a situaciones de la vida, miedo a un examen, miedo al profesor, miedo, tiene miedo a todo, entonces es cobarde. Entonces la cobardía para Aristóteles, ¿de acuerdo? Es un
defecto, es un vicio, ¿de acuerdo? Vamos a otro lado de la balanza, alumnos, ¿de acuerdo? Al otro extremo de la balanza. Entonces, ya no es un cobarde, ¿de acuerdo? El exceso, ¿de acuerdo? La cobardía, ¿de acuerdo? El exceso de la valentía, ¿cuál sería? La temeridad, alumnos. ¿Qué es alguien temerario? ¿Quién es alguien temerario, alumnos? Muy bien, como lo hemos dicho al principio, que era un concepto erróneo. Alguien temerario es alguien que no le tiene miedo a nada, o sea, no mide las consecuencias de sus actos, piensa que es inmortal, no le tiene miedo a nada, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque eso se llama imprudencia, ¿no? Imagínate de esos que, de los, de las personas que manejan como locos. Dicen, no, no pasa nada, no tengo miedo a nada, no me va a pasar nada, ¿no? En una guerra, imagínate, yo no tengo miedo a nada, dice uno, se va a enfrentar y el primero que muere es él, ¿no? No, no se trata de eso. Hay que tener para una guerra estrategia, ¿no? Métodos para poder ganar. No es que simplemente yo me creo Superman, voy y me matan, no, así no es. Entonces, alguien temerario es alguien que no tiene miedo a las consecuencias, ¿no? No tiene miedo, no mide las consecuencias. ¿Bien? Y en el caso de los bienes, por ejemplo, conocemos a mucha gente que tiene este tipo de virtud, alumnos, ¿no? ¿Qué cosa? La generosidad. Conocemos gente generosa, alumnos. Bien, mucha gente, puede ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestros tíos, etcétera, ¿no? Un vecino o conocidos, ¿no? Son generosos, alumnos. ¿Por qué? Porque eso ya nace de ellos mismos, tienen esa virtud de ser generoso, ¿no? Con las personas, hasta con nosotros mismos, ¿bien? Y el defecto de la generosidad sería la tacañería, ¿no? O sea, personas que no dan nada, que no sueltan nada, ¿no? Que no les interesa si tienes un problema. O sea, son tacaños hasta para eso, ¿no? Entonces, la tacañería es un vicio que está a un lado de la balanza, que es un defecto. Y el exceso de ese vicio, ¿de acuerdo? De la tacañería sería el derroche, ¿no? El derroche. ¿Derrochar qué significa, alumnos? Que pues, imagínate, ¿no? Tú tienes eh, tú sobrevives con 1.000 soles al mes, tu familia, imagínate. Pero que a la semana se gaste toda esa plata, ¿no? Como por ejemplo, gastas en cines, en comidas, en ropas, y viene la segunda semana y ya no tienes nada, ya derrochaste todo, no guardaste nada. Entonces tampoco se trata de derrochar los bienes, ¿no? Sino de ser generoso en un momento determinado, ¿no? Ser generoso no es que, por ejemplo, te doy 10 soles, ¿no? Por ejemplo, préstame 10 soles y yo te presto y me quedo sin nada. Eso no es ser generoso, eso es ser derrochador. Ser generoso es que si yo tengo y te puedo ayudar, lo hago. Si no puedo, te digo, no puedo. Eso no me quita la virtud de ser generoso, pero lo que tengo te doy. Entonces, eso es ser generoso, ¿no? Préstame por favor, tanto. Ah, no, toma toda mi plata. Eso es derroche, ¿no? O no te presto nada, a pesar de que tienes. Eres un tacaño. Entonces, eso es para Aristóteles la virtud, ¿de acuerdo? Un punto medio entre dos extremos malos. Uno el defecto y el otro el exceso, que se denominan vicios. ¿Eh? Tipos de virtudes, alumnos. Tipos de virtudes. Tenemos dos. Virtudes éticas, que son las morales, ¿no? Nuestro comportamiento, nuestros actos. Esos son virtudes éticas. Todo lo que tenga que ver con actos, ¿no? Por ejemplo, mmm, mentir, robar, son, digamos, actos, ¿no? Por ejemplo, ser generoso es un acto también, ¿no? Ser valiente también es un acto. Entonces, todo lo que tiene que ver con actos son virtudes éticas y se denominan morales. Y tenemos las virtudes dianoéticas, que son las intelectuales, ¿de acuerdo? Que las vamos a definir a continuación. Virtudes éticas, ¿no? ¿Cómo se adquieren las virtudes éticas? Por la costumbre, acuérdate, todo por la costumbre. ¿Cómo eres, por ejemplo, cómo te vuelves generoso? Practicando qué cosa? La generosidad, muy bien, acostumbrándote a ella. ¿Cómo te vuelves valiente? Practicando la valentía. Así se adquieren las virtudes, ¿no? Por la costumbre. Te tienes que acostumbrar, pero practicando para que se vuelva en ti un hábito, ¿de acuerdo? La más importante de estas virtudes éticas es la justicia para Aristóteles. La justicia. ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno lo que es suyo, ¿de acuerdo?
Aprende bien este concepto, alumnos. Justicia es dar a cada uno lo que es suyo. Eso es ser justo. Muchos me dicen, cuando califico profesor, no es justo, ¿no? Me dicen, no es justo. ¿Y qué es la justicia? No me sabe responder, ¿no? Entonces, si tú no haces tu tarea y yo te pongo un 18, ¿te estoy siendo justo o injusto? Estoy siendo injusto. ¿Por qué? Porque lo correcto sería que no tengas nota, un 0,5, y tú debes ser consciente de eso, ¿no? Entonces, si tú no haces la tarea, entonces aplico la justicia, dar a cada uno lo que es suyo. ¿Y qué es lo tuyo? ¿Qué es lo que te mereces? Un 0,5. Espero que no sea el caso. Viceversa, si tú sacas 18 o si tu tarea es impecable como para un 20 y yo te pongo un 15, entonces no te estoy haciendo justicia porque no te estoy dando lo que te mereces, lo que te corresponde a ti. Entonces la justicia es dar a cada uno lo que es suyo. Bien. Y tenemos las virtudes dianoéticas, alumnos. Bien. ¿Cómo se adquieren? Por el aprendizaje. ¿De acuerdo? Es intelectual. Se aprenden por el aprendizaje, alumnos. Entonces, la virtud más importante dianoética es la prudencia. La prudencia. ¿Qué es la prudencia, alumnos? Entonces, prevemos lo que va a pasar y así elegimos algo bueno, ¿no? Entonces, la prudencia, alumnos, es actuar o decir las cosas en un momento determinado, alumnos, determinado. No podemos decir las cosas, por ejemplo, no puedes decir, quiero ir al baño de una manera exuberante, no sé, no puedes decir en un momento de comida, ¿no? Un ejemplo. O por ejemplo, no puedes en un momento de un problema que tú tengas, tampoco podemos actuar o tomar decisiones. No, no es prudente, ¿no? O por ejemplo, no es prudente, ¿de acuerdo? Que cruces la avenida sabiendo que no hay semáforo o sabiendo que hay un semáforo a una cuadra, pero tú no quieres por flojera y cruzas por donde no hay un semáforo ni pase peatonal, ¿de acuerdo? Entonces, sabes que algo malo te puede pasar. Entonces, la prudencia es elegir entre lo malo y lo bueno que puede pasar, elijo lo bueno. Eso es la prudencia, ¿no? Saber en qué momento actuar o decir las cosas. Bien, alumnos, en tal caso, eso sería la clase del día de hoy, alumnos. Espero que te haya servido y con esto podemos cerrar ya el curso de filosofía para evocarnos después de las vacaciones al curso de psicología, alumnos. Revisen bien, por favor, cómo entregar las tareas, por favor. Hay alumnos que me están entregando no como estoy mandando en las notas de la plataforma, sino a su manera. Ya están puestas las restricciones. En todo caso, hay puntos que se van a descontar si no mandas como se está mandando en plataforma. Bueno, recuerdo eso nada más para que tengas cuidado. Bien, bien, alumnos, ya nos vemos para la siguiente clase. Que tengas muy buen día. A ver, alumnos, falta la tarea. Me olvidé. La tarea, alumnos. Bien. Bueno, ya estaba pensando ya en hacer otra clase. Bueno, alumnos, la tarea es importante. Vas a mencionar 5 virtudes, ¿ya? Vas a mencionar 5 virtudes y vas a señalar sus defectos y excesos, ¿bien? No te olvides de la tarea, por favor. Vas a mencionar 5 virtudes, ¿de acuerdo? Tú mismo, y vas a señalar sus defectos y sus excesos, ¿de acuerdo? 5 virtudes, ¿no? Pero que no hemos visto, ¿no? No hemos visto, ¿no? Vas a mencionarlo. Hay distintos tipos de virtudes, alumnos. Vas a tratar de encontrar sus defectos y sus excesos y vas a dibujar 2 defectos y 2 excesos nada más. O sea, 4 vicios, 2 defectos y 2 excesos. Los 4 son vicios. Los vas a dibujar, los vas a escenificar. ¿Bien? Después vas a mencionar 5 virtudes éticas y vas a dibujar. Mencionas 5 virtudes éticas y las dibujas. ¿De acuerdo? Después mencionas 3 virtudes dianoéticas y también las dibujas. ¿De acuerdo? Las vas a escenificar. Por ejemplo, si vas a dibujar la prudencia, vas a dibujar una situación donde un hombre prudente, ¿no? Donde cruza por un semáforo. Un ejemplo, algo así. Bien, alumnos, en tal caso, eso sería la tarea. Cualquier duda, consulta, pues no dudes en escribirme o llamarme. ¿De acuerdo? Pero la tarea está allí.
Bien, casi los dejo sin tarea. Bueno, me estaba olvidando, alumnos. ¿Ya? Bueno, buen día.